Pensé muchas veces en cómo sería mi reencuentro con Javier, tal vez guardándonos rencor, tal vez con una sonrisa de alivio, pero nunca imaginé una escena así. La carretera estaba bloqueada por una fuerte nevada. Mi pequeño scooter eléctrico había chocado por detrás contra el gran Audi de Javier, y lo peor de todo era que yo tenía toda la culpa. Un agente de tráfico llegó pronto para tomar fotos y determinar responsabilidades. Mientras firmaba el parte, escondí la cara dentro de mi bufanda, sin atreverme a levantar la vista. 3 años sin vernos. Javier vestía un abrigo negro de paño y su mirada era fría y distante, igual que siempre, como una flor demasiado alta para alcanzarla. Afortunadamente, yo había cambiado mucho con respecto a aquella época, y además iba tan abrigada que solo se me veían los ojos. Supuse que no me había reconocido. Javier habló de forma escueta. Mejor añadimos nuestros contactos en WhatsApp para acordar la reparación. En ese momento me sentí increíblemente aliviada. Hacía 3 años que no solo me había cambiado el nombre y el DNI, sino que también había renovado mi número de móvil y mi cuenta de WhatsApp. Respondí con un gruñido de fingiendo tener la voz ronca. El camino estaba lleno de barro, la nieve era espesa y muy difícil de pisar. La mirada de Javier recorrió los sabañones de mis manos. ¿Dónde vives? ¿Te llevo? Al principio de nuestra relación, le había regalado una bufanda. Javier la llevaba a menudo. Yo pensaba que sentía mucho frío y por eso siempre vestía jerseys de cuello alto. Más tarde supe la verdad, su piel era tan delicada que le daba alergia a la ropa barata. El jersey de cuello alto no solo tapaba la bufanda, sino también su dignidad. Como en ese momento. Acababa de chocar su coche y él se mostraba muy tranquilo, muy caballeroso. Lo rechacé. No hace falta, ya viene alguien a buscarme. Tal vez a pocas personas le dijeran que no a Javier. Su tono se volvió frío, sin ningún matiz emocional. Ya veo. Había mentido, claro que no venía nadie a buscarme. Esperé 1 hora, con el frío helándome el cerebro hasta casi no poder pensar con claridad. Entonces, de repente, apareció un coche delante de mí. La ventanilla se bajó y Javier, con expresión fría, me dijo, sube. Miré el tiempo de espera en la aplicación de taxis y, tras sopesarlo, abrí la puerta. Javier conducía con mucha seguridad. Dentro del coche, nadie dijo nada. Me sentía asfixiada por aquel silencio. Muchas gracias. Para en el próximo cruce, por favor, dije. Javier parecía no haberme oído. Tuve que repetírselo y, tras una pausa, soltó un leve y asintió. Estaba retorciendo el dobladillo de mi ropa casi hasta romperlo. Sentí una vergüenza que llegaba tarde, como un golpe seco. Habíamos terminado la relación de forma tan horrible. Le había dicho a Javier las palabras más crueles que pude imaginar. ¿Qué pasaría si me hubiera reconocido? El reencuentro entre 2 viejos conocidos debería ser una alegría para cualquiera, pero yo, para Javier, era probablemente la ex a la que menos quería volver a ver. En aquel entonces, acababa de llegar a la universidad desde mi pequeña ciudad. Me fijé en él, un chico de la universidad de al lado, y fue amor a primera vista. Javier me dijo, si consigues estar entre los 3 primeros de tu clase, aceptaré que me cortejes. Así que estudié como una loca. En aquellas aulas silenciosas y vacías, Javier, con la cabeza gacha, me explicaba los problemas. Yo siempre me distraía mirándolo. Entonces él me daba un golpecito en la frente con el bolígrafo y me advertía, mira el problema, no me mires a mí todo el tiempo. Cuando salieron las notas, me quedé a un punto de estar entre los 3 primeros y quedé la cuarta. Cuando Javier llegó, fruncí los labios sin mirarlo. Me levantó la barbilla con firmeza y me evaluó. La verdad es que no has cumplido con mis expectativas. Me sentí cada vez más desanimada y estaba a punto de rendirme. Entonces volví a oír su voz fría. Pero yo también tengo mi culpa, no te he enseñado bien. Como castigo, Mateo, ahora me toca a mí cortejarte a ti. Cuando empezamos a salir, siempre corrían rumores y habladurías. Cuando los amigos de Javier vinieron a advertirme que debía tener sentido común, yo les dije, si el amor es verdadero, no importa la riqueza. Cuando mi mejor amiga me aconsejó que las relaciones debían ser entre personas del mismo nivel social, yo le respondí, en el socialismo no hay clases sociales. Siempre pensé que Javier solo había tenido suerte de nacer en una buena cuna, pero yo me esforzaba por ser honesta, sincera y bondadosa, y no le tenía que envidiar nada. Era maravillosa y merecía todo el amor. ¿Pensé alguna vez en un futuro juntos? Puede que sí, puede que no. Sin embargo, esa relación de la que nadie esperaba nada duró 4 años. Duró hasta que me hice amiga también de sus amigos. Hasta que Javier me llevó a casa para que conociera a sus padres. Hasta que su círculo me aceptó y me deseó de corazón lo mejor. Entonces, ¿por qué terminó de aquella manera tan poco digna? Al bajarme del coche, rocé la puerta sin querer y algo se me cayó del bolsillo. Era un pequeño monedero de color amarillo pálido. Mi cuerpo se quedó rígido. Fui a recogerlo instintivamente, pero alguien se me adelantó. Javier examinó el objeto que tenía en la mano y dijo con tono neutro, tiene buena pinta. ¿De qué marca es? ¿Qué marca iba a tener?
Aquel monedero me lo había cosido Javier con sus propias manos. Por aquel entonces cogía el autobús todos los días para ir a mi trabajo a tiempo parcial y siempre iba con las monedas desordenadas. Inventé el nombre de una marca cualquiera. Pero ya había pasado mucho tiempo, seguramente Javier ya lo habría olvidado. Le quité el monedero de un tirón y no pude quedarme ni un segundo más. Entonces Javier me llamó de repente. Espera, fingí no oírlo y seguí andando sin parar. La voz de Javier sonó de nuevo. Mateo. Dijo mi nombre entre dientes. ¿Hasta cuándo piensas seguir fingiendo que no me conoces? Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera congelado. Tal vez fuera por el frío, por la gran nevada. Aquel día, 3 años después, cuando me reencontré con Javier, no fui capaz de volver la mirada. Salí huyendo despavorida. Pero el asunto del accidente había que solucionarlo. Al día siguiente, Javier y yo estábamos sentados en una cafetería. De reojo, vi que Javier había pedido un café americano. Hay un chiste en internet que dice que lo único amargo que prueban en su vida los que nacen en una buena cuna es el café americano. Pero ese no era el caso de Javier. A él le gustaban los dulces y le encantaban los cafés lácteos. En su vida había sufrido ni siquiera la amargura de un americano. Por mutuo acuerdo, no mencionamos nada del pasado. Hablemos de la reparación, dijo Javier mientras dejaba la taza. Cambiar el parachoques y pintar el golpe. En total son 10.000 euros. Lo solté sin querer. ¿Tan caro? Cuando caí en la cuenta del precio de aquel coche, me quedé callada. Ahora mismo no tengo tanto dinero, añadí. Javier bajó la mirada. ¿No lo tienes? Levantó la cabeza y su voz era serena. Podemos olvidarnos de la reparación. Solo dime una cosa, ¿por qué no viniste aquel día? Me quedé helada, y entonces caí en la cuenta de que se refería a lo del viaje de estudios al extranjero. Después de graduarnos, decidimos hacer juntos un máster. Javier lo había organizado todo, la solicitud en la universidad, la manutención, el alojamiento. Pero el día del vuelo a Nueva York, no me presenté. Había atascos y perdí el avión. La línea del metro va directa al aeropuerto, ¿y me dices que perdiste el avión por atascos? Me quedé callada. Quería quedarme a estudiar aquí, dije por fin. Pues lo dices, y yo me quedo contigo. Javier soltó una risa que no era tal. Se levantó y paso a paso, me fue arrinconando entre las sillas. Esperé en el aeropuerto todo un día. No cogiste el teléfono, no respondiste a los mensajes de WhatsApp, y cuando por fin conseguí localizarte, fue para que rompieras conmigo. Pude ver las venas de su cuello, hinchadas. Me increpó, dime por qué rompiste conmigo. Pocas veces había visto a Javier tan dominante. Los de fuera decían que era frío e insensible, pero conmigo siempre intentaba ser lo más cariñoso posible. Tengo que decirlo tan claro, le pregunté sin mirar la mano que me sujetaba la muñeca. Cuando se rompe, es porque ya no se quiere. Eso es todo. La expresión de Javier se volvió gélida. Justo entonces sonó su teléfono. Una voz de mujer se oyó al otro lado. Javier, ¿llevas mucho tiempo esperando? El tono de la mujer era cercano. Te dije que no hacía falta que vinieras a buscarme. Bajé la cabeza. De repente comprendí por qué habíamos quedado en aquel sitio. Reconocía aquella voz. Era Valeria, su amiga de la infancia y la que en otro tiempo había sido su prometida. Tal vez por esa llamada, Javier me soltó por fin. Él, que siempre era tan correcto, se arregló un poco la ropa y recuperó aquel aspecto de distancia y superioridad. Antes de marcharse, se volvió a mirarme, y dijo, silabeando, 10.000 euros, ni uno menos. Por la noche, hice balance de mis ahorros. Transferí los únicos 3.000 euros que tenía. Los recibieron, pero no dijeron nada. Suspiré. A la mañana siguiente, me levanté temprano para ir a repartir leche. Después de quedarme en paro, había encontrado un trabajo provisional para salir del paso. Por las mañanas repartía leche, y por la tarde montaba un puesto de fideos salteados. Aquella era una urbanización de lujo. Cuando dejaba la leche en la caja, me di la vuelta y vi a Javier. Estaba apoyado en el quicio de la puerta. No supe descifrar la emoción de sus ojos. ¿Cuánto te pagan por cada botella de leche?, preguntó. 2 euros. ¿Te cansas? Bueno, no mucho. Tras esas breves frases, se hizo el silencio. Entonces Javier dijo, hago un pedido para un mes. Entrégala aquí. A través de su figura, vi unas zapatillas de estar por casa en el zapatero. Eran de un color que le gustaba a Valeria. Así que ya vivían juntos. Claro, eso era lo que debía pasar. Estaba bien. Cuando ya me iba, Javier me llamó, a 2 euros la botella. ¿Cuántas botellas tendrías que entregar para pagar 7.000 euros? Me di la vuelta. Javier, con el rostro impasible, me preguntó una vez más, ¿por qué rompiste conmigo? Ya te he dicho que porque ya no le quería. Pues ¿por qué dejaste de quererme? Javier no pudo contener un grito. De repente, le pregunté, 3 salchichas cuestan 1 euro, ¿y 2? Javier respondió sin pensar, 6. ¿Ves? Esa es la razón. Le respondí a su pregunta anterior, no somos del mismo mundo, no podemos estar juntos. Javier soltó una risa sin alegría. Mi madre te dio la pulsera que se pasa de suegra a nuera. Mi padre ya estaba planeando la pedida de mano.
¿Y ahora me vienes con eso de que no somos del mismo mundo? Javier parecía muy enfadado. Dime la verdadera razón. Te perdono los 10.000 euros. Me solté de su muñeca y bajé la mirada. Tengo que pagarte. Aunque tenga que pedir un préstamo con la tarjeta de crédito, aunque tenga que pedírselo a mis amigos, te pagaré hasta el último céntimo. Volvimos a separarnos mal. Empecé a llevarle la leche a Javier cada día. Se quejaba de que llegaba demasiado tarde, y también de que la leche no era pura. Javier, que siempre había sido tan bien educado, conmigo se volvía especialmente quisquilloso. Lo siento mucho. ¿Podría no ponerme una valoración negativa? Por cada botella de leche ganaba 2 euros, pero cada valoración negativa suponía una multa de 50. Javier solo esbozó una fría sonrisa y giró bruscamente para cerrar la puerta. Suspiré. Sabía que ahora me odiaba. Para pagar los 10.000 euros cuanto antes, me levantaba aún más temprano y aceptaba más pedidos. No me gustaban las 4 de la madrugada. Como aquella vez, un borracho recién salido de un bar me agarró del brazo. Musitaba incoherencias mientras, sin perder tiempo, intentaba quitarme la ropa. Las botellas de cristal se rompieron en el forcejeo y los cristales me rozaron fuerte la pierna. No sé cuándo apareció Javier. Solo recuerdo oír los gritos de dolor del borracho, y de repente, una chaqueta cayó sobre mi cabeza, todavía con el calor de su cuerpo. Sabía que no estaba bien que me pusiera la chaqueta de mi exnovio, pero la apreté entre mis dedos y no fui capaz de soltarla. Javier me hizo entrar en su casa. Sacó un botiquín y empezó a limpiarme la herida. No era grande, pero él estuvo un buen rato aplicando la gasa. Me sentía incómoda, sin saber dónde quedarme. Entonces le oí preguntar de repente, ¿te pasa esto a menudo? Me quedé helada. Me di cuenta de que se refería a lo del acoso. Antes, cuando vivía en el casco antiguo, de vez en cuando. Pero ahora trabajo en esta zona, la seguridad es mucho mejor. Es la primera vez que me encuentro con algo así. Lo pensé un momento y le di las gracias. Muchas gracias por lo de antes. Te lavaré la chaqueta y te la devolveré. Javier se levantó y tiró la gasita sucia a la basura. Con el rabillo del ojo, vi varias latas vacías. Este hombre, con tan buena cuna y tan exquisito, amante de los vinos tintos de alta gama, a quien en nuestros tiempos de novios siempre llamaba cariñosamente mi señorito, ¿desde cuándo bebía también cerveza? Tenía prisa por seguir con el reparto de leche, así que le tranquilicé, estas heridas no son nada. Mi puesto de fideos callejero va viento en popa. Te pagaré lo antes posible, no te preocupes. Javier bajó la cabeza. No podía ver su expresión. Te perdono los 10.000 euros, dijo. Y en cuanto a lo de por qué rompiste conmigo, sentí como el cuerpo se me ponía rígido, pensé que volvería a interrogarme. Pero Javier solo me devolvió la transferencia de los 3.000 euros que le había pagado. Si no quieres decirlo, no hace falta, dijo con la voz apagada. No quiero presionarte. No tienes por qué estar tan agobiada. Javier compró toda la leche que me quedaba por repartir, y luego me llevó al hospital casi a la fuerza. El médico me puso la vacuna del tétanos. Quise darle las gracias otra vez, pero me interrumpió, impaciente. ¿Cuántas veces llevas ya dando las gracias hoy? Ya me tienes harto. El médico nos vio y bromeó. Joven, sea más cariñoso con su novia. Me apresuré a aclarar. No, no somos novios, se ha confundido. Pensé que Javier se alegraría al oírlo. Pero hasta que salimos del hospital, él seguía con el ceño fruncido, claramente enfadado. ¿Tanta prisa tienes por desmarcarte? ¿Acaso soy algo asqueroso? Me soltó un chaparrón de reproches y no me atreví a decir ni pío. Cuando se calmó un poco, le dije en voz baja, no es eso. Es que tú eres maravilloso. Bueno, buena familia, buena personalidad, buen talento, todo en ti es bueno. No le mentía, era la opinión que casi todo el que lo conocía tenía de él. Javier, que todavía estaba con el ceño fruncido, sintió un leve temblor en la mirada. Giró la cabeza de repente y me miró. Con los labios apretados, mostró una vulnerabilidad inusual y preguntó con voz queda, ¿de verdad? ¿Tan maravilloso soy? Entonces, ¿por qué alguien lo abandonaría? Mi corazón se desordenó por completo. Casi no me atrevía a mirarlo a los ojos. Ese día es como una pesadilla que siempre vuelve a mi mente. Me paso el día preguntándome qué hice para enfadarte. No me diste ni la oportunidad de explicarme, me sentenciaste sin juicio. Javier se acercó a mí paso a paso. ¿Qué hice mal? Se le enrojecieron los ojos y repitió con la voz entrecortada. Un día me das un beso por iniciativa tuya, y al siguiente rompes conmigo. Mateo, ¿qué hice mal? Retrocedí sin poder controlarlo, casi desmoronándome. Al ver sus ojos tan doloridos, tan angustiados, sentí como si el corazón me lo hubieran agarrado con un puño. Me faltaba el aire. En ese momento, estuve a punto de contarlo todo, sin importarme nada. Quería decirle lo que me había pasado, cuánto había sufrido. Pero entonces me vino a la mente la imagen de aquellas zapatillas en su casa. El pasado ya era pasado. Si aparecía ahora, solo sería una mancha para él. No me atreví a mirar a Javier a los ojos. No finjas que tú eres el único que ha sufrido. No quiero a alguien y ya está, no hay más razones. Ya somos adultos, seamos un poco dignos. Javier,
no me mires con esos ojos tan heridos y confusos, como si fueras a romperte. Me darás lástima, y esa lástima me hará flaquear. Por la noche, tumbada en la cama, no sé por enésima vez entré al estado de WhatsApp de Javier. Su última publicación era una foto de una gran nevada, del día del solsticio de invierno. La miré largo rato. Supuse que la había tomado en Islandia. Javier iba todos los solsticios de invierno a esquiar a Islandia. Cuando éramos novios, yo siempre le llevaba la contraria. Los demás decían que él solo comía cerezas importadas de Chile, y yo le llevaba las de mi tierra. Cuando llegaba el solsticio de invierno, lo llevaba a mi pueblo, en Ciudad L. Bajo la luz de una farola, la nieve de Ciudad L no se diferenciaba en nada de la nieve de Islandia. El año antes de graduarnos, volvimos a ir juntos a Ciudad L. Javier tenía la mirada más cálida que el alumbrado público. «¿Cuándo vas a aceptar que te pida matrimonio?», me preguntó. Yo señalé un naranjo que asomaba dentro de un jardín. «Pues mira, como me encantan las naranjas, te voy a poner una condición, mi señorito. Cuando ese árbol de fruto, te agencio una y te digo que sí». Javier se quedó mirando el árbol mucho rato. Su expresión era casi de devoción. «De acuerdo», dijo. Después de romper, nunca volví a Ciudad L. Javier retomó el rumbo de vida que siempre había tenido. La distancia en línea recta entre China e Islandia es de 7.777 kilómetros, con infinitos mares y montañas de por medio. Así que por aquel entonces, ¿cómo pude pensar que daba lo mismo Islandia que Ciudad L? Cuando volví a llevarle la leche, ya no estaba Javier esperándome en la puerta. Al día siguiente, la leche del día anterior seguía en la caja, intacta. Suspiré y la recogí en silencio. Javier era muy quisquilloso, así que yo siempre elegía la botella de leche más bonita para dejarle. No sé si se daría cuenta, aunque todas parecían más o menos iguales. Iba dando vueltas a estas tonterías cuando sonó el teléfono en mi bolsillo. Contesté, y tras un rato, respondí fríamente, «Lo he entendido». Al colgar, me sentí deprimida. Era la prisión. Sergio pedía verme otra vez. Calculé mentalmente y hacía ya medio año, tal vez un poco más, desde la última vez, y me sorprendió ver que Sergio, en aquel momento, tenía la figura demacrada y hasta un aire de estar esperando la muerte. Así era en realidad. Meditó las palabras y dijo, «Mi enfermedad no tiene cura. Me quedan solo unos días». Le contesté con otra pregunta, «¿Acaso no te lo mereces?». Sergio se quedó callado. Quizá la proximidad de la muerte le había despertado una repentina conciencia. Con la voz temblorosa, llegó incluso a suplicarme, «Mateo, tú eres mi único familiar. Antes de que me muera, ¿podrías llamarme papá al menos una vez?». Me puse en pie. No quería quedarme allí ni un segundo más. Mi voz era más fría que el hielo, «No lo mereces». Al salir, respiré el aire fresco de la calle. Me quedé mirando a lo lejos durante mucho rato, hasta que poco a poco se fue calmando el odio en mi corazón. Poco antes de graduarme, alguien vino a decirme que mi padre me esperaba a la puerta de la universidad. Pensé que era una broma. Mi madre siempre me había dicho que mi padre había muerto cuando yo era muy pequeño. Entonces, ¿de dónde había salido ahora ese padre? Pero en cuanto vi a Sergio, me lo creí. Teníamos los ojos iguales. De joven, Sergio había utilizado esos ojos seductores para engatusar a mi madre, casarse con ella, y después maltratarla y pegarle. Mi madre se divorció sin pensarlo y se fue conmigo a otra ciudad. Más tarde, Sergio se emborrachó y, una noche, estranguló accidentalmente a 2 hermanas. Cayó en la cárcel durante más de una década. Ahora había salido y venía a buscarme para que yo lo mantuviera. Sus ojos, antaño seductores, estaban turbios y sucios. En cuanto me vio, me pidió dinero. Le abofeteé y llamé a los de seguridad para que lo echaran. Mi madre había tenido una vida muy dura. Siendo joven, sufrió con el matrimonio. Me crió ella sola con mucho sacrificio, y cuando yo empecé a poder cuidar de ella, se puso enferma y murió. No sentía ningún cariño por Sergio, ni siquiera le tenía algo de odio. Por mi indiferencia, Sergio vino a buscarme varias veces, pero nunca consiguió nada. Menos mal que Javier estaba en el extranjero compitiendo en un torneo y no se topó con ese ruin personaje. No podía tener un peligro como ese cerca de mí. Sergio era un borracho, lascivo y avaricioso. Empecé a moverme con cuidado para buscar la oportunidad de volver a meterlo en la cárcel. Pero antes de que pudiera encontrarla, Sergio hizo algo que me heló la sangre. No sé quién se lo dijo, pero fue a la universidad donde enseñaba la madre de Javier. Cuando llegué, lo encontré tirado en el suelo, pataleando y gritando, «Si quieren casarse con mi hija, la dote es 1.000.000 de euros, ni uno menos». Jamás olvidaré la vergüenza que sentí aquel día. Fue como si me hubieran abofeteado. Bajo el sol abrasador, yo era la única que tenía miedo, como una rata en una cloaca. Ni siquiera me atreví a mirar la cara de la señora Suárez. Cogí a Sergio de un brazo y casi salí huyendo de allí. En ese momento, el odio que sentí hacia Sergio alcanzó su punto más alto. «¿Por qué has ido a buscarla? ¿Por qué has montado ese numerito?». La rabia y la desesperación se mezclaban, apenas podía mantenerme en pie. Y Sergio seguía insultándome, «Perra, aún no te has casado y ya le ahorras el dinero a tu futuro marido.
¿Acaso hay alguna mujer que no pida dote? No pude controlarme. Agarré una botella de vino y se la estrellé en la cabeza. Tú sí que mereces arder en el infierno. Pero al golpearlo, me di la fuerza. La vida de Sergio ya estaba al borde del abismo. No podía dejar que ese hombre arruinara la mía. Cuando la señora Suárez me vio, su actitud fue muy amable. Mateo, eres una buena chica, me dijo. Con solo esa frase, se me llenaron los ojos de lágrimas. A Javier le gustas mucho. Su padre y yo respetamos su decisión, dijo la señora Suárez mientras me enseñaba la habitación de Javier. Abrió la puerta y apareció una pared entera llena de trofeos y diplomas. No somos una familia anticuada ni clasista. Javier siempre ha sido un hijo muy responsable, nuestro orgullo desde pequeño. Por eso, cuando nos habló de ti, aunque nos sorprendió, lo aceptamos de buen grado. Lo de la familia, los estudios, es secundario, nunca lo hemos exigido. Con tal de que os queráis, es suficiente. Sentí un nudo en el pecho, pero no dije nada. Por eso te di la pulsera que paso a mis nueras, suspiró la señora Suárez. Tenía el cuerpo rígido, intenté hablar, pero las palabras casi no me salían. En realidad, tu padre ya había venido a ver a Javier antes, dijo ella. Levanté la cabeza de golpe, incrédula. La señora Suárez sonrió. Los guardaespaldas lo detuvieron. Pidió 200.000 euros de dote, y yo se los di. Para una familia como la nuestra no es mucho dinero. Pero lo que yo no sabía entonces es que tu padre es un asesino. El té que tenía delante ya se había enfriado, y mis dedos también. La única exigencia que tenemos en una familia como la nuestra para la pareja de Javier es que sea de buena familia. Una cosa tan sencilla, Mateo, ¿tampoco puedes cumplirla? Jamás imaginé que las palabras pudieran hacer tanto daño. Con una sola frase me destrozaron por completo. Casi a rastras, dejé la pulsera sobre la mesa e hice una reverencia para disculparme. Lo siento mucho. Los 200.000 euros se los devolveré. Salí corriendo muy lejos y, entonces, me agaché. Y rompí a llorar. Lloré mucho tiempo, hasta que al final me fui como un alma en pena. En el parque ya sonaba la música del baile de los jubilados. Me acerqué a una señora que pasaba por allí y le pregunté en voz baja, señora, si su hijo quisiera casarse con la hija de un asesino, ¿usted lo aceptaría? La señora me miró con el ceño fruncido. Claro que no. Pero si se quisieran mucho. Eso del amor está muy bien, pero hay que ser realista. Me interrumpió, y luego se alejó con desconfianza. No me rendí, seguí preguntando a otra gente. Las respuestas fueron todas parecidas. Si mi hijo hiciera eso, le rompo las piernas. ¿Es que no hay más mujeres en el mundo? Mejor que terminen pronto, porque si no, los nietos no podrán ni aprobar la oposición. De tal palo, tal astilla. ¿Quién sabe si ella también tendrá los mismos genes asesinos? Cada una de esas respuestas me golpeaba como una losa. Me dejaban sin aliento. Cuando la gente se dio cuenta de que había una chica loca preguntando esas cosas, todos se alejaban, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Me quedé sola mirando al cielo, sintiendo como las lágrimas no paraban de caer. Siempre me había considerado una persona feliz. Aunque solo tenía a mi madre, ella me había dado todo el cariño que necesitaba. Había crecido libre, con un buen carácter, algo guapa, sincera, valiente y sin darle tantas vueltas a las cosas. Siempre pensé que era maravillosa y que merecía todo el amor del mundo. Cuando empecé a salir con Javier, todos decían que no estaba a su altura, pero a mí no me importaba. Sin embargo, aquella noche, por primera vez, sentí vergüenza y cobardía. A mis 22 años, mi orgullo, ese que había llegado tarde, estaba siendo humillado una y otra vez. Los mensajes de Javier seguían ahí, en silencio. Una y otra vez miraba aquel billete de avión. Debería haber ido a Nueva York a estudiar. Estudiar arquitectura, que era lo que me gustaba, y después de graduarme, abrirme camino en la vida. Todo estaba a punto de ir bien. ¿Por qué tenías que aparecer justo entonces, Sergio? Aún quería intentarlo una última vez. Fui a Ciudad L, a buscar aquel naranjo. Me dije, si tiene frutos, cogeré uno y se lo contaré todo a Javier. Era un pequeño secreto entre nosotros, una esperanza escondida. Pero cuando llegué, solo vi un tronco desnudo, sin una sola hoja. ¿Ese árbol? La familia que vivía aquí se mudó hace tiempo. Nadie lo cuidó y se secó. Oiga, señorita, ¿por qué llora? Ya no pude escuchar lo que decía el vecino. Sentí un frío terrible en el cuerpo y un escalofrío en el corazón. El árbol se había secado. ¿Era acaso el destino? La familia de Javier no era como esas familias millonarias de las novelas, llenas de conspiraciones y trampas. Al contrario, eran educados, amables y con una gran solera. Me pregunté a mí misma, Javier creció en una familia tan feliz, rodeado de amor durante 20 años. Y solo porque ha salido contigo unos pocos años, vas a contarle la verdad, a hacerle sufrir, para que luego se enfrente a su familia, abandone su futuro y rompa el corazón de sus padres. Mateo, ¿de verdad te atreves a hacer eso? Cuando terminé la relación, ni siquiera me atreví a escuchar la respuesta de Javier. Colgué el teléfono de inmediato. Después de que Sergio se gastara todo el dinero, volvió a robar borracho y lo metieron otra vez en la cárcel. Tras graduarme, trabajé como una loca.
Hacía 3 turnos al día. Por fin ahorré los 200.000 euros y los transferí en secreto a la familia Suárez. ¿Qué nombre quieres ponerle?, me preguntó el funcionario del registro. Luz, dije. Ese nombre, porque un árbol es la mitad de un bosque, y la luna es la mitad de la luz. Alguna vez tuve a Javier a mi lado, y eso ya es suficiente para mí. Él tiene su propio futuro y su propia luz. Yo también. Al tercer día que la leche seguía sin moverse de la puerta, algo me dijo que no iba bien. Pedí al administrador de la finca que abriera la puerta. Al entrar, me envolvió un denso olor a alcohol. Corrí hacia donde estaba Javier. Estaba tumbado en el sofá. No sabía cuánto había bebido. ¿Has estado así todos estos días? ¿Sin comer nada en todo este tiempo? Me hicieron daño las latas vacías esparcidas por el suelo. Sentí que me faltaba el aire. Javier abrió los ojos, borracho perdido. Me miró un rato, como si me reconociera. Me estás riñendo, dijo. Aún quería seguir bebiendo, pero le quité la botella de golpe. Él se rió, sin darle importancia. No te preocupes, ya es costumbre de cuando rompimos. Llevaba así 3 años. Qué inútil soy, ¿verdad? Que después de todo este tiempo, vuelves a hacerme lo mismo. Grité sin poder controlarme. ¿Así es como maltratas tu cuerpo? Me apartó la mano con desgana y cerró los ojos, harto. Mateo, no me hables así, que me voy a confundir. ¿Acaso te importa lo que me pase? No te importa. Eres más dura que nadie. Javier ingresó en el hospital por intoxicación etílica. Mientras esperaba fuera de su habitación, me encontré con Valeria. Me miró largo rato antes de acercarse. ¿Cuánto tiempo?, me dijo. Tardé un par de segundos en responder con un leve Cuando estaba con Javier, la verdad es que había visto a Valeria un par de veces. Una vez vino a amenazarme. En la familia Suárez son muy estrictos. Si sales con Javier, lo vas a pasar mal. No le hice caso. Pero a ella no pareció importarle, y sin motivo aparente, empezó a buscarme con frecuencia. Me quitaba las chuches, me quitaba la ropa. Un día, de repente, soltó: yo no soy como los demás. Desde pequeña siempre he hecho lo que me ha dado la gana. En aquel momento pensé que alardeaba de lo mucho que la querían en su casa. Le respondí con fastidio: ¿y qué? A mí me gusta Javier. Valeria me fulminó con la mirada, dio una patada en el suelo y se fue. Después supe que había abandonado la universidad y se había ido a estudiar arte a Europa. Tal como ella misma decía, era muy rebelde. La verdad, en aquel momento la envidiaba un poco. Con la seguridad que le daba su familia, podía dejar la universidad L, que era tan prestigiosa, como quien tira un papel mojado. Cuando despierte, puedes cuidarlo tú. Yo me voy, le dije. Llevaba un día entero sin dormir y estaba agotada. No quería seguir hablando con Valeria. ¿Por qué tengo que cuidarlo yo?, preguntó ella. Porque eres su novia. Es lógico que te encargues tú. Valeria se rió como si acabara de oír el chiste más absurdo del mundo. ¿Quién te ha dicho que soy su novia? No dije nada. ¿Acaso una prometida no es una novia? Es que no ves quién me gusta a mí, me espetó Valeria, mirándome fijamente. Al final, desistió y suspiró. ¿Para qué me molesto en explicarte nada a ti, que eres más sorda que una tapia? Siempre has tenido la cabeza llena de Javier y nada más. Cuando la señora Suárez recibió la noticia, vino corriendo al hospital. Yo me escondí en un rincón, asomando solo medio rostro. A lo lejos, vi a Valeria consolando a la señora Suárez, que no paraba de llorar. Le había mentido a Valeria. Le dije que me iba, pero no pude evitarlo y volví. Javier siempre había sido tan delicado, nunca había sufrido. ¿Por qué tenía que acabar así? Tan derrotado, tan miserable. Sin saber qué hacer, estrujaba el borde de mi chaqueta, preocupada sin poder evitarlo. Tomé una decisión: esperaría a que Javier despertara y luego me iría. Tenía que verlo al menos una vez, asegurarme de que estuviera bien. A la hora de comer, no quise pedir comida a domicilio. Bebí agua y me comí un pan. Sin querer, me crucé con una mirada. Me quedé helada. La persona que me miraba apartó la vista enseguida, pero a mí ya me empezó a latir el corazón con fuerza. No me había equivocado. Eran unos ojos iguales a los de Sergio, turbios, violentos, con un punto de desesperación. Era un hombre de mediana edad, con gorra y las manos en los bolsillos de la chaqueta. Caminaba hacia la habitación del hospital. En ese momento, la señora Suárez también salió de la habitación. Las dos personas se acercaban cada vez más. Me lancé de repente hacia ella, apretando la botella de agua. «¡Corra!», grité. Pero ya era tarde. El hombre sacó las manos de los bolsillos y un cuchillo brilló con un reflejo metálico. Al ver el aspecto de la señora Suárez, sus ojos se llenaron de locura. «Todos los ricos merecen morir». La señora Suárez, pálida del miedo, se quedó paralizada sin poder moverse. En ese momento crucial, me abalancé sobre ella. Derribé al hombre de un empujón. El cuchillo, que iba directo al corazón de la señora Suárez, se desvió al recibir el golpe. La gente empezó a gritar y a pedir a los guardias de seguridad. Entonces el hombre cambió de objetivo y se abalanzó sobre mí. «Tú también te mueres». Nos enzarzamos en una pelea. Menos mal que con lo del puesto ambulante había cogido bastante fuerza. Después de que me clavara el cuchillo en el muslo,
Por fin llegaron los guardias y lo redujeron. Perdí mucha sangre y empecé a marearme. Cuando me subían a la camilla, oí la voz temblorosa de la señora Suárez. «Mateo, ¿eres Mateo?». Luego perdí el conocimiento. Cuando desperté, me sorprendió descubrir que estaba en la misma habitación que Javier. La señora Suárez, al verme despierta, se acercó preocupada a preguntarme cómo me encontraba. Negué con la cabeza para indicarle que estaba bien. «Menos mal que no te llegó a nada importante. Con un poco de reposo te recuperarás», dijo la señora Suárez. Su mirada recorrió la herida y la vi temblar. Mateo intentó decir algo más, pero las lágrimas se le adelantaron. «Salvaste mi vida, has pasado mucho sufrimiento por mi culpa. Fue culpa mía, te dije aquellas cosas tan duras». Por lo que me contó la señora Suárez, entendí cuál era su obsesión. Había patrocinado a un chico, su madre murió, su padre estaba en la cárcel, y no tenía a nadie que lo cuidara. La señora Suárez, al verlo tan desamparado, le pagó los estudios y la manutención hasta que se graduó de la universidad. Pero al año siguiente de terminar, el chico mató a alguien a propósito y fue a la cárcel. Igual que su padre, que mató a alguien por una simple discusión. Entonces a la señora Suárez se le heló el corazón. No entendía cómo, a pesar de crecer en ambientes distintos, podían acabar tomando el mismo camino. Con el tiempo, ella lo atribuyó a los genes. La señora Suárez me pidió disculpas. «Mateo, lo siento mucho. Fui demasiado tajante, tenía prejuicios, y no fue justo para ti. Tú no eres así, tú eres una buena chica». Con suavidad, la señora Suárez me secó las lágrimas. «No voy a entrometerme más en vuestro asunto. Y lo de aquella vez, se lo he estado ocultando a Javier. Decide tú si quieres contárselo o no». Me quedé callada mucho rato, y al final dije en voz baja: «No hace falta, ya es pasado». Después de 3 años, ya no me atrevía a estar segura de lo que Javier sentía por mí. Remover el pasado, si el amor ya no era el mismo, solo conseguiría otra vergüenza. Tenía la cabeza gacha, el corazón encogido. Entonces oí una voz a mi lado: «Mateo, ¿otra vez vas a decidir tú por tu cuenta?». Me giré. Javier, no sé desde cuándo, estaba despierto. Tenía la voz temblorosa y los ojos enrojecidos. Me increpó: «¿Otra vez vas a decidir por mí? ¿Crees que porque tú lo digas, ya está todo decidido?». La señora Suárez se fue hace un rato. Oí a Javier levantarse de la cama y acercarse a mí lentamente. Aquel día, sentí el corazón encogerse, preparada para que Javier me echara en cara todo. Que me llamara cobarde, que me acusara de mentirosa, o incluso que me dijera que no tenía corazón. Pero Javier me abrazó con fuerza, y dijo en voz baja: «Qué duro debió ser para ti todo aquello». En ese momento, las lágrimas me brotaron como un río desbordado. ¿Cómo no iba a ser duro? El dolor de la ruptura, la presión de tener que devolver el dinero, y además las constantes visitas de Sergio. En aquella época tenía pesadillas todas las noches. Al abrir los ojos, amanecía y me daba la depresión hasta el alba. Para ahorrar dinero, aunque tuviera fiebre o tos, no me atrevía a ir al médico. En mis peores momentos, cogía mi nuevo número de móvil y llamaba a Javier a escondidas. Y cuando él contestaba, yo no me atrevía a decir nada. Aquella única palabra que dijo, dígame, la grabé y la escuché no sé cuántas decenas de miles de veces. «No llores más, no llores más, tranquila, estoy aquí». Javier, con la voz ronca, me besaba la frente una y otra vez. «Ha sido mi culpa, no supe hacerlo bien, no te di la seguridad que necesitabas». Me abrazó fuerte contra su pecho, y mis lágrimas empaparon el cuello de su camisón. «Tu familia es tan complicada. En esta relación, la que siempre lo ha pasado peor has sido tú». A Javier también se le enrojecieron los ojos y su voz se quebró. «Mateo, dame otra oportunidad. No dejemos pasar esta vez. Vamos juntos este año a ver la nieve en Ciudadela». Cuando salieron los resultados de la investigación policial, resultó que el hombre de mediana edad tenía un cáncer terminal y le quedaban pocos días. Podría haber alargado un poco más su vida con medicamentos muy caros, pero no tenía dinero. El dolor de la enfermedad lo había llevado al límite de sus fuerzas. Por eso se fijó en personas como la señora Suárez para atacar. Al mismo tiempo, las imágenes de mi lucha contra el agresor se hicieron virales en Internet. El gobierno me concedió un premio y una dotación económica por mi acto de valentía. Pero cuando mi nombre empezó a ser conocido, también se descubrió que mi padre era un asesino. Esperaba que los comentarios fueran una lluvia de críticas. Pero no fue así. La dinastía Im ya se acabó. ¿Todavía hay quien castiga a los hijos por lo que hicieron los padres? Lo que hizo su padre no tiene nada que ver con ella. No seamos absurdos. Los que la critican, que espero que cuando les toque enfrentarse a un atacante en la calle, nadie venga a salvarlos. Señorita, no haga caso a esa gente. Usted es muy valiente, muy buena. Leía con atención cada uno de los comentarios. No pude evitar taparme la cara. Tenía ganas de llorar otra vez. Últimamente lloraba demasiado. Cuando me recuperé, Javier y yo volvimos a ir a Ciudadela, tal como habíamos dicho. Al llegar a aquel naranjo, no pude evitar sentirme triste. Lástima que el árbol esté seco, dije. Javier no dijo nada,
solo me abrazó para consolarme. Cuando volvimos a casa, me llevó al jardín. Apartó las manos que me tapaban los ojos, y poco a poco mi vista se fue despejando. Me quedé sin habla. Delante de mí había un naranjo. Con el viento, se movían sus ramas llenas de frutos amarillos. Aquel día, después de que te fueras, volví yo solo al pueblo. Aquella familia fue muy amable. Cuando les expliqué lo que quería, me dieron sin problema una plántula. Javier se arrodilló sobre una rodilla, levantó la cabeza y puso una naranja en el centro de su mano abierta. Este árbol lo he estado cuidando durante 3 años, y esta naranja también ha llegado 3 años tarde. La mirada de Javier era muy dulce, y su voz sonaba solemne. Ahora, mi novia, ¿aceptas que te pida que te cases conmigo? Javier nunca había creído mucho en el destino. Tenía miedo de que aquella familia no cuidara bien el árbol y que no diera frutos. También temía que algún accidente hiciera desaparecer aquel naranjo misteriosamente. Y, sobre todo, le aterraba que nuestra relación pudiera torcerse por culpa de ese árbol. Por eso, Javier decidió tomar el control. Buscó a aquella familia, cogió la plántula con todo el cuidado del mundo y la trajo a casa. No sé cómo habrá sido para él cuidar este naranjo durante estos 3 años, con qué sentimientos lo habrá hecho. Pero a simple vista se ve que el árbol está muy sano y bien cuidado. Javier, año tras año, entre primaveras y otoños, viendo cómo las ramas daban frutos y luego se secaban. Mientras yo nunca volvía, ¿en qué pensabas? Acepté la naranja con las lágrimas en los ojos. Está bien, dije. Yo creía que nuestro amor se había secado junto con aquel naranjo. Como aquella vez, a mis 22 años, cuando mi orgullo se hizo añicos, cayó en el polvo y lo perdí todo. Entonces yo, que siempre había sido tan valiente, perdí el valor y decidí huir. Pero en algún lugar que yo no conocía, alguien había cavado con cuidado la tierra, y lleno de esperanza había plantado una nueva plántula. La había regado, quitado la mala hierba, abonado y cuidado cada día. Nunca se rindió. Así que 3 años después, aquel naranjo que se secó se fue desvaneciendo con los recuerdos. Y las nuevas ramas dieron unas flores completamente nuevas. Luz volvió a ser Mateo. Las tardes se fueron, las mañanas llegaron. Las estaciones pasaron como el rocío y la escarcha. El árbol seco volvió a florecer en primavera. Extra, la historia de Javier. Un amigo vino a verme y se burló. ¿También la guardas? Con la alergia que te da, y todavía la llevas. Guardé la bufanda con cuidado. No lo entenderías. Es el primer regalo que me hizo. Mi amigo soltó un TSK y se rió. Pensaba que solo estabas jugando, pero veo que pareces ir en serio. Le pregunté, ¿quién te ha dicho que estaba jugando? Mi amigo se quedó un momento desconcertado. ¿Acaso no fue ella la que te persiguió hasta que te cansaste y aceptaste? Me quedé callado y luego respondí con un tono frío. ¿Tengo yo pinta de alguien a quien se pueda convencer a base de insistir? Mi amigo se quedó mudo. Al cabo de un rato, levantó el pulgar y dijo, tío, no hay quien te gane. Menudo juego te traes, ¿y quién va a poder contigo? Que Mateo se encontrara conmigo por casualidad no era nada fácil. Dijo que quería conquistarme, pero no podía levantarse temprano y tenía muy mala memoria. Cada vez que le hacía llegar mi paradero a través de otras personas, tenía que pensar mucho para elegir una hora por la tarde, cuando ella no tuviera clase. Efectivamente, cuando el concurso de oratoria ya había empezado, ella entró en el auditorio medio dormida, hecha un lío, y una vez dentro, no paraba de mirarme. Yo me puse nervioso y casi me equivoco al pronunciar el discurso. Cuando terminé, salí andando muy despacio a propósito. Y efectivamente, Mateo me siguió. Se devanó los sesos para sacar conversación. Oye, ¿dónde está vuestro comedor? Es que no lo encuentro. Sonreí sin que se me notara y le dije con tono indiferente, yo también voy para allá ahora. Ven conmigo si quieres. Mateo respondió con un vale, muy entusiasmado. Al principio, cuando la conocí, ella todavía se comportaba con reserva. Comía de poco, bebía de poco. Luego, cuando ya me tuvo bien atrapado, se soltó el pelo. Era capaz de comerse 4 platos y 2 cuencos de arroz de una sola sentada. No le gustaban las setas, y siempre me las daba a escondidas. Yo fingía no darme cuenta y le ponía en su plato el muslo de pollo que me había tocado a mí. No sé qué idea errónea se hizo de mí, pero me trataba como si yo fuera la princesa del guisante. Las demás parejas, el chico cuida de la chica. Con ella era al revés, iba y venía limpiando la mesa antes de que yo pudiera sentarme, y luego se preocupaba de preguntarme si quería agua, que ella traía su propio termo. Cuando llegaba el invierno, tenía miedo de que yo pasara frío y me calentaba las manos, aunque al final siempre acababa acurrucada en mi regazo, viendo la tele tan a gusto. No entendía cómo funcionaba su cabeza, pero como ella era feliz así, yo pensé que no importaba aparentar un poco más débil. Por mi familia, salir conmigo requería mucho valor. Por eso siempre me esforcé mucho para darle seguridad. Cuando empezamos a salir, lo puse como estado de WhatsApp. Al principio había rumores de que ella no estaba a mi altura, pero yo me encargaba de callarlos enseguida. Cuando la gente vio que iba en serio, dejaron de hablar. Mateo es realmente una buena persona.
Incluso los que al principio no la veían con buenos ojos, al final acababan aceptándola de corazón. Al tercer año de relación, alguien vino a decirme, con un poco de envidia: «Qué fastidio, Mateo te ha puesto como a un príncipe». Llevaba años oyendo ese tipo de comentarios. Ni siquiera levanté la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? Soy así de afortunado. Lo pensé un momento y añadí: y además ella fue la que me conquistó a mí. Al que me lo dijo, casi se le cayeron los dientes de puro empachar. Cuando rompimos, pasé una temporada realmente mala. Me encerraba en mi habitación a beber y a dormir. En el peor momento, sin ser consciente de lo que hacía, me corté la muñeca. Cuando desperté, toda mi familia estaba llorando sin consuelo. Entonces sentí una gran vergüenza. Si Mateo viera esto, también me despreciaría por ser tan débil. Esa noche, el naranjo que había plantado en el jardín dio una flor. Me quedé mirando esa flor durante mucho tiempo, sin poder reaccionar. Cuando sentía que me volvía loco de extrañarla. ¿Mateo estaría pensando también en mí en algún lugar? Todos los años, en el solsticio de invierno, sigo yendo a Ciudad L. Recorro los mismos caminos que recorrimos juntos. Para contentar a mi familia, Valeria y yo fingimos que somos novios. Cuando me vio, se rió de mí. ¡Ay! El señorito Javier se ha convertido en un perrito callejero. La miré con frialdad, pero a ella no le importó. Si lo hubiera sabido, yo le habría declarado mi amor en aquel entonces, dijo. La interrumpí: aunque se lo hubieras dicho, no habría servido de nada. Ella solo me quiere a mí. Valeria puso cara de desprecio. ¿Qué confianza te tienes? No le hice caso. Seguí caminando hacia la cima de la montaña. Nunca he dudado de que Mateo me quiera, como tampoco he dudado nunca de que yo la quiero a ella. Cuando me recuperé del golpe de la ruptura, empecé a preocuparme por su situación. ¿Qué le había pasado? ¿Quién la había hecho sufrir? Me odiaba por no haber hecho lo suficiente, por no haberle dado la seguridad necesaria para que no dudara de nuestra relación. Al llegar a la cima, entré en el templo. Me arrodillé ante la estatua del santo y recé con devoción. Los amuletos y las medallas de la suerte que pedí los guardé con mucho cuidado, junto con los de los años anteriores. Al salir, delante de mí se extendía un gran bosque de bambú. Hice una foto y la puse como foto de perfil en WhatsApp. Mis amigos comentaban, adivinando que últimamente me había dado por la vida saludable. No respondía ninguno. Si Mateo pudiera verlo, tal vez adivinara el significado oculto de esa foto de perfil. Siempre sueño con la primera vez que nos conocimos en el aula. Sueño con la nieve que caía bajo las farolas de Ciudad L. Sueño con los restaurantes y los cines a los que solíamos ir. Otro solsticio de invierno. Hice otra foto de la nieve. No puse ningún texto. El bosque de bambú de mi perfil y el paisaje blanco y puro de la nieve se complementaban en silencio. Bambú verde, bambú ligero. En el viento del otoño, la nostalgia te llama. Las hojas de bambú son verdes, las hojas de bambú son ligeras. En el viento del otoño, en mi viejo terruño, pienso en ti. Fin del capítulo extra de Javier.